a apagar mi cámara para no tener problemas, ¿no es cierto?, con la conexión. Bien, muchachos, hoy día lo que tenemos que hablar es un poco acerca de unidades transcripcionales, ¿ya? El concepto de unidad transcripcional tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar a partir de las clases en adelante. Nosotros habíamos revisado en nuestras últimas dos clases todo lo que eran los procesos de replicación del ADN. Entonces, este curso básicamente lo que estamos tratando es de aprender un poco más a detalle lo que llamamos el dogma central de la biología molecular, donde la información que tenemos en la molécula de ADN la vamos ahora entonces a expresar, y esto se expresa en una molécula primero de RNA y posteriormente en, ¿no es cierto?, una molécula en una proteína. Y es la proteína la que finalmente va a realizar una determinada función dentro de la célula, ¿ya? Entonces, esta información tenemos que expresarla y hoy día vamos a empezar a ver este proceso de transcripción. Y para poder entender este proceso de transcripción tenemos que conocer muy bien cómo se expresa lo que denominamos un gen, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de expresión, hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo somos capaces de producir una molécula de RNA. Vamos a tratar de ver dentro del DNA cómo está esa información y qué son realmente los genes, ¿ya? Entonces, el concepto de hoy día que es importante es que lo que vamos a llamar, ¿no es cierto?, unidad transcripcional es la información que requerimos para poder expresar un RNA, ¿ya? Y este RNA, cuando es, en el caso cuando es un RNA mensajero, entonces se va a traducir a una proteína, ¿ya? No todos los genes se expresa, el producto final es una proteína. Algunos genes se expresan y el producto final es ARN. Por ejemplo, el RNA ribosomal, que es parte de la estructura del ribosoma, son genes que también están codificados en el DNA, genes se expresan, pero el producto final es, ¿no es cierto?, un RNA estructural del ribosoma, no es una proteína. Entonces, esto que quede muy claro, porque hoy día vamos a tratar de entender, principalmente vamos a estar hablando casi toda la clase de los genes que se expresan a proteínas, pero no todos los genes se expresan a proteínas, y esos son conceptos que vamos a ir revisando a través del curso de la clase. Entonces lo que nos vamos a revisar hoy principalmente son aquellos genes que finalmente se expresan a proteína, y lo que vamos a revisar en la clase de hoy es principalmente la estructura de los genes de eucarionte, ¿eh? Más adelante, en nuestra próxima clase, vamos a ver los genes de bacterias que también se expresan a proteína. Entonces, una de las cosas que habíamos conversado anteriormente es que el año 2001 se obtiene el primer bosquejo del genoma humano. Como habíamos dicho, esto fue hecho por dos grupos independientes, el grupo de Francis Collins y el grupo de Craig Venter. Ambos fueron publicados en las dos revistas científicas más importantes que existen, en la revista Science y la revista Nature. Y entonces teníamos, a partir de 2011, tenemos un boceto del genoma humano. Hoy en día esto está mucho más estudiado, y en un comienzo, cuando esto fue básicamente recién estudiado, cuando se fueron publicados, aquí, si ustedes se fijan, aquí está el paper donde se publica, y se dice que hay del orden de 30 a 40.000 genes que codifican para proteínas. Entonces, dentro de esos genes que codifican proteínas, se creían que era 35, esto fue una sorpresa, porque se pensaba, ¿no es cierto?, los estimados eran mucho más altos, se pensaba que nuestro genoma probablemente contenía entre 70.000 a 100.000 proteínas. Sin embargo, la sorpresa es que desde que se publicaron esto, han habido muchos esfuerzos de genoma y han desarrollado mejores software bioinformáticos para poder ver aquellos genes que realmente se expresan a proteínas. Y hoy en día el genoma humano se calcula que tiene no más de 20.000 genes, sobre todo los genes que codifican para proteínas. Entonces, nuestro repertorio de genes es bastante pequeño. Y vamos a tratar de entender un poco la clase de hoy, cómo a partir de 20.000 genes podemos crear cosas más complejas. Y eso lo vamos a estudiar desde el punto de la estructura del gen. Entonces, cómo a partir de 20.000 genes, que básicamente es lo que la expresión de estos genes es lo que nos da nuestras características fenotípicas, cómo podemos explicar estas tremendas diferencias. Entonces vamos a tratar de entender un poco la estructura de los genes y cómo están conformados estos genes. Esto es un poco para poder entender los diferentes genomas
¿ya? Este es el número de pares de base que existen en diferentes genomas. Como ustedes ven, nuestro genoma está acá. Nosotros, y la mayoría de los mamíferos tienen del orden entre 2.000 a 3.000 millones de pares de base, ¿ya? Entonces, no somos la especie que tiene mayor cantidad de DNA. Como ustedes pueden ver, los anfibios tienen una cantidad de DNA que es mucho mayor, y las plantas sobre todo, ¿no es cierto?, tienen una cantidad mucho más alta de genomas mucho más grandes, ¿no? Mayor cantidad de DNA. Si ustedes se fijan, aquí están las bacterias tienen del orden vamos a ver, unos 400.000, las más pequeñas, ¿no es cierto?, hasta unos 10 millones de pares de base. ¿Cómo se llama? Aquí están las levaduras, ¿no es cierto?, con genomas un poco más grandes, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la mayoría de los animales tenemos, ¿no es cierto?, del orden de 1.000 millones de pares de base en los genomas que estamos utilizando. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, esto se sabía, ¿no es cierto? Estos eran cálculos que habían hecho desde hace un tiempo, pero después se empezaron a secuenciar diferentes organismos. A partir, ¿no es cierto?, de las últimas 2 décadas, el número de organismos que se está secuenciando es extremadamente alto. Y aquí están los primeros de ellos. Los primeros fueron, sin duda, bacterias, que tienen un genoma mucho más reducido, por lo tanto era mucho más fácil de estudiarlo. Y una de las primeras bacterias secuenciadas fue el Mycoplasma genitalium. Es una de las bacterias que tienen uno de los genomas más pequeños, y esto ha dado paso, ¿no es cierto?, a entender muy bien este organismo, porque además se ha utilizado hoy en día está siendo muy utilizado en biología sintética, de poder sintetizar genomas mínimos para poder después agregarle otros genes y poder diseñar en cierta manera microorganismos. Y como vamos a ver, este tenía un genoma de aproximadamente 580.000 pares de base, y el número de genes que tenía era extremadamente pequeño, 468 genes. Esta es una bacteria bastante particular, vamos a hablar un poquito de ella más tarde. Y si ustedes se fijan, después empezaron a verse genomas mucho más complejos. Aquí tenemos recién, ¿no es cierto?, la Escherichia coli, que generalmente ha sido un modelo de bacteria que se ha utilizado enormemente en el laboratorio. Se utiliza para diferentes propósitos. Como ustedes pueden ver, aquí está designado como una bacteria favorita del laboratorio. Es una bacteria comensal del tracto gastrointestinal humano, y tiene 4.6 millones de pares de base, y tiene 4.289 genes, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de bacterias. Está esta Thermotoga maritima, es una bacteria que vive a muy altas temperaturas, vive en estos ventos hidrotermales, ¿no es cierto?, submarinos, y tiene un genoma relativamente pequeño, 1.8 millones de pares de base, y tiene 1.800 genes. Entonces varía el número de genes, ¿no es cierto?, de organismos, pero estos son lo que son las bacterias. Este fue el primero que fue secuenciado. Como ustedes pueden ver, tiene 580.000 pares de base y tiene aproximadamente 477 genes, ¿ya? Este Mycoplasma es una célula, ¿no es cierto?, que parasita a otras células, y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, de estos 477 genes, 297 genes son los que codifican para proteínas, ¿ya? Hay otros 37 genes que codifican para tRNA y RNA ribosomales, y otros RNA. Y fíjense ustedes que de estos 297 genes, 153 se utilizan en la maquinaria de replicación, transcripción y traducción. Entonces, el gran porcentaje de genes que se han conservado en este microorganismo, son principalmente para mantener la estructura, ¿no es cierto?, de información, ¿no? Mantener la información es importante. Hay ciertas proteínas superficie, y hay 33, ¿no es cierto?, genes que son importantes para el transporte de nutrientes, porque como esto es un parásito, básicamente tiene muy pocos genes, ¿no es cierto?, relacionados con producir proteínas o convertir moléculas. 61% de la conversión de energía, hay 61 genes relacionados con la conversión de energía, síntesis y degradación, y 11 genes relacionados con la división celular. Eso es uno de los organismos más simples que existen, no es el más simple. Después de un tiempo atrás se descubrió esta otra arquea, entonces una nanoarquea,
que tiene un genoma mucho más pequeño. Esto lo llamaron Nanoarchaeum equitans. Es una bacteria que está, es una bacteria comensal, ¿no es cierto?, de esta otra bacteria que se llama Echinococcus. Y en este se encontró que tenía un genoma muy pequeño, 490.000 pares de base, y tiene también muy pocos genes que codifican para proteínas. Una de las bacterias más pequeñas que existe, esta que está acá, que se denomina Carsonella. ¿Ya? Carsonella es un genoma extremadamente pequeño, 159.000 pares de base, 160.000 pares de base, ¿ya? Y tiene tiene solamente 182 genes. Entonces se podría decir que este es probablemente uno de los organismos más pequeños con respecto a tamaño de su genoma. Si nosotros nos movemos entonces a la eucarionte, los genomas empiezan a ser mucho más grandes y complejos. Aquí tenemos el Saccharomyces cerevisiae, esta es la levadura. Esta es la levadura, ¿no es cierto?, que no usamos para fermentar la cerveza, ¿no es cierto?, y para producir el pan. Ha sido una bacteria que se ha usado biotecnológicamente desde tiempos muy antiguos. Y una vez que se secuenció el genoma completo, que fueron 12 millones de bases, en esta levadura, no es bacteria, esta levadura tenemos que 5.770 genes que codifican para proteínas. Aquí tenemos este otro organismo, el Rhinograditis elegans, tiene un genoma mucho más grande. Esto es un organismo que tiene 100.2 millones de pares de base y tiene aproximadamente 19.000 genes. ¿Ya? Este Rhinograditis elegans es un nemato, es un gusano de tierra, es completamente transparente, mide aproximadamente 1 milímetro y está conformado por aproximadamente 960, menos de 1.000 células. Entonces es un modelo espectacular para poder entender el desarrollo, ¿no es cierto?, de diferentes tipos celulares. De hecho, se sabe la ontogenia completa de este microorganismo y hoy hay diferentes técnicas para poder introducirle genes, ¿no es cierto? Se le ponen genes, se pueden marcar genes de este microorganismo con la proteína verde fluorescente. Entonces es un modelo biológico estupendo para poder ver destinos celulares, función del sistema nervioso en un organismo simple, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la Drosophila melanogaster. Este fue uno de los primeros organismos multicelulares secuenciados. Tiene un genoma de 122 millones de pares de base y tiene aproximadamente unos 14.000 genes. Este fue uno de los primeros que fue secuenciado con esta técnica que se llama shotgun, aproximación shotgun, que en el fondo uno toma el genoma del organismo, lo rompe en pequeños trozos y luego secuencia todos estos trozos y después hace un ensamblaje informático del genoma. Y esto fue en el primer organismo que se aplicó, fue en Drosophila, y fue una sorpresa encontrar 14.000 genes en este organismo. Cuando dirigimos las plantas habíamos dicho tienen un genoma mucho más complejo. Esta planta es la planta modelo por excelencia, ¿no es cierto?, que se usa en biología vegetal. Es la Arabidopsis thaliana, tiene 115 millones de pares de base y tiene aproximadamente 28.000 genes. Aquí tenemos el Fuyu rubripes. El Fuyu rubripes se ha estudiado porque tiene un genoma bastante condensado, son 400 millones de pares de base y contiene 22.000 genes. Vamos a ver ciertas características del Fuyu rubripes más adelante, pero una de las características es que es un genoma que tiene muy pocos espacios para otros elementos, ¿no es cierto?, del genoma. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el genoma del Pantroglodite. Este fue muy esperado, se hizo 5 años después del genoma humano, que es el genoma del chimpancé. La razón por la cual se estudió el genoma del chimpancé es porque es el primate, ¿no es cierto?, no humano, más cercano, ¿no es cierto?, a nuestra especie. El otro es el gorila y el orangután. Y como ustedes pueden ver, la separación, ¿no es cierto?, entre nuestra especie y los chimpancés recurrió hace ya más de 5 millones de años, alrededor de 7 millones de años, ¿no es cierto?, estaba el gorila, y unos 14 millones de años atrás, ¿no es cierto?, fue el orangután. Estos 4 primates, ¿no es cierto?, son los grandes primates que están estudiándose extremadamente, porque resulta que si nosotros vamos a ver el genoma
el genoma del chimpancé. Una de las cosas interesantes que se tuvo que desarrollar cuando se secuenció el genoma del chimpancé fue tratar de desarrollar software especiales que pudiesen determinar diferencias, ¿no es cierto?, entre el humano y el chimpancé. ¿Ya? Porque generalmente cuando nosotros desarrollábamos, ¿no es cierto?, cuando estudiamos estos genomas, tratamos de ver cuál era la homología que había entre diferentes genes. Qué tan parecidos son los genes, ¿no es cierto?, entre las diferentes especies para saber, ¿no es cierto?, cuánto han evolucionado estos genes. En el caso del chimpancé, la diferencia entre el genoma del chimpancé y el genoma humano es menos del 1%, ¿ya? Pero si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las diferencias fenotípicas son bastante dramáticas, ¿no? Y entonces lo que se trató de hacer cuando se secuenció el genoma del chimpancé fue tratar de ver cuáles son las diferencias. Entonces se tuvo que desarrollar todo un set completo de software para poder ver diferencias en vez de ver homologías. Hoy en día este trabajo ha evolucionado bastante. Y lo que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, es que se han secuenciado varios genomas, ¿no es cierto?, de todos los grandes primates. Y lo que se ha visto, ¿no es cierto?, que las diferencias no son muy pequeñas, o sea, las diferencias son pequeñas, no son muy grandes. Y lo más importante es que aparentemente en nuestra especie habría ciertas inversiones de genes. Hay ciertos genes, ¿no es cierto?, que están cambiados. Entonces estamos tratando de entender a nivel del genoma por qué, ¿no es cierto?, cuáles son las diferencias que hay en este genoma y cómo esas diferencias entonces finalmente se traducen en las características fenotípicas de los diferentes primates. Entonces aquí tenemos este cuadro donde estos números están un poco alterados. Todavía sabemos, ¿no es cierto?, que el número de genes en nuestra especie son aproximadamente 20.000, por lo tanto estos números tienen que ser revisados para el resto de los mamíferos también. Pero lo que vemos, ¿no es cierto?, lo que queremos ver este número que está acá arriba es que si vemos la diferencia entre individuos en nuestra especie es menos de un 0.2%. Hay diferencias, tenemos grandes diferencias entre un individuo y otro. Sin embargo, cuando nosotros nos comparamos, ¿no es cierto?, con nuestra especie chimpancé, hay menos de un 2% de diferencia. Un 70% de homología tenemos con los ratones, ¿no es cierto?, y ya con especies más distantes tenemos mayores diferencias. Entonces, nosotros sabemos que la información entonces de estos genes, ¿no es cierto?, la tenemos en nuestros cromosomas, y esta información entonces lo que tenemos que tratar de ver es que es una información que está lineal, ¿ya? Entonces hay ciertos segmentos en nuestros cromosomas, que estos segmentos son los que nos tienen la información, ¿no es cierto?, para poder expresar una proteína. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un cromosoma, ¿ya? Y aquí vamos a ver los cromosomas, ¿no es cierto?, tienen estos brazos. En este brazo, ¿no es cierto?, podemos hacer un acercamiento a esta región. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, que en este acercamiento, si aumentamos 10 veces este acercamiento, vamos a ver, ¿no es cierto?, que aquí tenemos un trozo donde hay aproximadamente, ¿no es cierto?, en un 10% del cromosoma tenemos 40 genes, ¿ya? Si nosotros vamos a ver este espacio que tenemos acá, vemos que en este 1% tenemos, ¿no es cierto?, una región que contiene 4 genes. Y cuando vamos a ver esta región que contiene un gen, ¿qué es lo que es un gen? Entonces aquí es importante que pongan un poquito de atención porque este concepto es fundamental para poder entender muchas cosas, ¿no es cierto?, en biología molecular. Cuando yo hablo de un gen, entonces estoy hablando de toda la información biológica, ¿ya?, que necesito yo para poder expresar esta información, ¿ya? Entonces, fíjense usted que esta información se tiene que expresar y para poder expresarse hay elementos regulatorios que están corriente arriba desde donde se inicia la transcripción de ese gen, ¿ya? Entonces, este gen se expresa en un RNA mensajero, por ejemplo, y lo que se va a expresar, ¿no es cierto?, en ese RNA mensajero maduro son solamente estas regiones, ¿no es cierto?, que están aquí en rojo, que nosotros llamamos exones. ¿Ya? Una cosa interesante en los genomas, ¿no es cierto?, de los eucariontes, a diferencia de los genes de los procariontes, es que la información que tenemos en los genes de eucariontes está intervenida por estas secuencias, ¿no es cierto?, que llamamos intrones, ¿ya? Entonces, hay varios elementos, ¿no es cierto?, en lo que tenemos que entender cómo está un gen. Entonces, es por eso que esta clase de hoy se llama unidades transcripcionales, porque cuando hablamos de unidad transcripcional estamos hablando de todo esto. Todo esto es un gen.
básicamente una unidad transcripcional es un sinónimo de lo que es un gen, pero la unidad transcripcional nos da este concepto que es un poco más amplio, que incluye las regiones regulatorias que están cercanas al sitio de inicio de la transcripción, pero no son las únicas. Muchas veces hay en ciertos elementos corriente arriba, varios miles de pares de bases corriente arriba o corriente abajo del gen que también pueden regular su expresión. Entonces, le pusimos en la carpeta un par de lectura complementaria donde básicamente se discute un poco cuál es el concepto de gen en forma, ¿no es cierto?, una vez que hemos secuenciado este genoma, se discute un poco cómo el conocimiento del genoma ha cambiado un poco este concepto de gen. ¿Ya? Y eso lo decimos bastante claro, porque hay gente que tiende a confundir y habla de que el gen es básicamente estas regiones que codifican para proteínas solamente. Y eso no es así. ¿Ya? Gen es toda esta estructura que nos permite la expresión de un mRNA maduro, y ese mRNA maduro finalmente, ¿no es cierto?, va a ser traducido en una proteína, la cual va a ser plegada y va a llevar a cabo una función biológica. Cuando vamos a ver entonces el genoma, bien visto, ¿no es cierto?, vemos, ¿no es cierto?, que la distribución de genes, ¿no es cierto?, en el genoma está distribuida de esta manera, ¿ya? Entonces, nuestro genoma en realidad es un mosaico de genes, ¿ya? Están distribuidos en diferentes cromosomas, no hay ninguna razón por cual el número de cromosomas tiene que ser fijo. De hecho, hay ciertas especies que son muy, muy similares en sus características fenotípicas, están muchas veces relacionadas, sin embargo, ¿no es cierto?, la estructura de cromosoma es completamente diferente. ¿Eh? Entonces, básicamente nosotros somos un mosaico de genes, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos un gen que se va a expresar en esta dirección, 5' 3'. Como hemos visto, la polimerización siempre se hace, de los ácidos nucleicos se hace 5' 3', entonces aquí hay un gen que está en esta otra dirección. Eso implica que un gen puede estar codificado en una hebra u en la hebra, ¿no es cierto?, o en la otra hebra, ¿no es cierto?, en la doble hebra del ADN. Pueden haber genes, ¿no es cierto?, que son extremadamente grandes, como pueden haber genes, ¿no es cierto?, que son mucho más pequeños. Si ustedes se fijan, aquí hay diferentes rayitas, aquí encima estos son los exones, ¿ya? Y cuando el gen se expresa, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí se expresa dos genes de diferente manera, porque los exones se pueden combinar también, y entonces podemos tener diferentes tipos de estructuras con respecto a los genes. Como ustedes se fijan, este gen, ¿no es cierto?, tiene exones, ¿no es cierto?, que son bastante pequeños. Hay diferentes maneras de expresar esta información. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esta información, ¿no es cierto?, que tenemos acá, por ejemplo, un gen como este, ¿ya? Lo que entonces vamos a ver es básicamente una secuencia de nucleótidos, ¿ya? Esta es una secuencia de nucleótidos. Tengo entendido que este es el gen para la leptina, ¿ya? Y lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una estructura más o menos de este tipo, ¿ya? Y lo que vemos, si ustedes se fijan, aquí hay un exón para este gen, ¿ya? Este es el primer exón, luego se salta, este sería el segundo exón, y lo que está entre medio entonces sería parte de esta cosa amarilla, sería la región no traducida, que sería de acá. Esta línea entre medio sería el intrón, aquí habría otro intrón, ¿ya? Y lo que está en café sería la región que codifica para proteínas, ¿ya? Y lo que tenemos acá entonces es parte del último exón en este gen, ¿ya? ¿Cómo traducimos eso, ¿no es cierto?, cuando lo vemos, ¿no es cierto?, en secuencia? Si ustedes se fijan, este es un gen, ¿ya? Y lo que estamos viendo es que aquí lo que tenemos en amarillo es la región, ¿no es cierto?, que aquí está en café, ¿ya? Este gen es diferente del que tenemos acá, pero aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, que entender que lo que está en café es lo que denominamos la región que codifica para proteína, ¿ya? Esa región que codifica para proteína dentro del gen, ¿ya? Eso también se llama el ORF, o el marco de lectura abierto, ORF porque es la sigla de inglés para el marco de lectura abierto, que significa Open Reading Frame, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el primer codón 100, que para la mayoría de los genes, ¿no es cierto?, es ATG, y a partir de ese ATG, entonces, se establece el marco de lectura y empezamos a leer los codones de 3 en 3. Entonces, aquí tenemos parte, ¿no es cierto?, de esta región donde se empieza a traducir la proteína. Aquí está intervenido por un intrón, después se sigue la proteína leyendo acá, después viene otro intrón acá, y después, ¿no es cierto?, termina con esta última parte acá. Si ustedes se fijan, aquí está el codón TAA, que es un codón de parada,
donde termina, ¿no es cierto?, la síntesis de proteína. Entonces, ¿desde dónde se empieza a transcribir este gen? Bueno, aquí no está muy claro, porque no nos da mucho, no nos pone muy acá, pero aquí hay aparentemente lo que podría ser una caja tata. A partir de la caja tata, vamos a ver esto más adelante, ¿no es cierto?, unos 20, 25 nucleótidos corriente abajo de donde se empieza a traducir. Por lo tanto, esta región que obtenemos acá podría ser la región 5' no traducida, ¿ya? Y entonces después de aquí hacia acá tendríamos la región 3' no traducida. Entonces esto más o menos es para que entendamos lo que es una estructura del gen. Nosotros no lo vamos a estar viendo en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, como una secuencia de nucleótidos. Generalmente, ¿no es cierto?, lo ponemos en esta forma, y estos se llaman mapas físicos de los genes, que es una representación abreviada de la información que encontramos en la secuencia de nucleótidos. Entonces, eso para poder entender cómo son los genes. Esto es para que ustedes vean este otro ejemplo de la distribución de genes en un genoma. Aquí se ve cómo, ¿no es cierto?, en aproximadamente 900 kilobases, casi 1 millón de pares de base, vemos diferentes, ¿no es cierto?, genes asociados en diferentes direcciones, y vemos, ¿no es cierto?, cómo en la parte de un gen, en este caso para el gen de NF1, cómo están los diferentes exones y cómo pueden haber otros elementos entre medios también. Entonces hay genes que tienen diferentes tamaños. Aquí tenemos el cromosoma. Esto es para mostrarles un poco que dentro del cromosoma tenemos diferentes densidades de genes. Hay regiones dentro del cromosoma donde encontramos una mayor densidad de genes, como ustedes pueden ver, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos lugares, ¿no es cierto?, donde hay menos densidad de genes, ¿ya? Estas zonas le llaman generalmente desiertos de genes. Aquí, un momento, por favor. Estoy en clase, maestro. Disculpa. Cuando nosotros vamos a comparar los genomas, ¿no es cierto?, entre diferentes especies, vemos que el cromosoma humano, ¿no es cierto?, ciertos cromosomas humanos tienen cierta correspondencia en los cromosomas de otras especies, ¿ya? Esto, si ustedes se fijan, entonces aquí tenemos un gen, ¿no es cierto?, que lo encontramos en el humano, y ese gen también se encuentra en el ratón, en diferentes cromosomas, pero estas estructuras fácilmente, ustedes se fijan, los genes son básicamente mantenidos en ambas especies, ¿eh? Son mantenidos básicamente la secuencia de genes. Entonces existe esta relaciones complejas, ¿ya?, entre diferentes especies. Eso se llama sintenia, ¿eh? Existe un alto elevado de sintenia, que es básicamente el orden de los genes en ciertos cromosomas entre diferentes especies. Aquí vemos otro ejemplo. Este es el ejemplo, ¿no es cierto?, de este pez que se llama Fuyurubripes. Es un tetraodonte y ha sido muy estudiado porque este es un organismo que aparentemente tiene un cromosoma muy condensado. Entonces, si ustedes se fijan, es como que los espacios entre los genes, ¿no es cierto?, no está presente en el Fuyurubripes. Entonces, ¿por qué es eso? Porque los genomas de mamíferos son bastante particulares, en el sentido, ¿no es cierto?, que contienen una gran cantidad de DNA repetitivo. Esto es lo que se le ha llamado también DNA basura, que es el nombre que le ha dado, generalmente se le ha dado la prensa, pero en realidad sabe hoy en día que aparentemente esos genes podrían tener un rol importante a través de la evolución, a través de la evolución y a través de diferentes mecanismos. Muchas veces estas estructuras, lo que se sabe mucho es que estos genes, estos espacios de DNA también muchas veces se expresan, pero la función todavía no la conocemos bien. Este es el genoma humano. Entonces el genoma humano, fíjense ustedes que estamos hablando, este es el genoma nuclear, que está contenido, ¿no es cierto?, en los 23 cromosomas, ¿ya? Aquí dice 30.000 genes. Esto, ¿no es cierto?, ha sido cambiado hoy en día porque se ha depurado las técnicas de búsqueda de genes y hoy día creemos que son solamente 20.000, ¿ya? Pero no solamente el genoma humano está compuesto por el genoma
nuclear, sino que también existe el genoma, ¿no es cierto?, de la mitocondria. En el caso de la mitocondria es un genoma mucho más pequeño, son aproximadamente 16.000 kilobases y contiene 37 genes. De estos genes, ¿no es cierto?, 2 codifican para RNA ribosomales, para traducir proteínas, ¿no es cierto?, en la mitocondria, 22 son los genes de RNA de transferencia, y existen solamente 13 genes que codifican para proteínas en nuestra especie, en el genoma mitocondrial. ¿Qué pasa con el genoma nuclear? En el genoma nuclear tenemos que de todo el contenido de nuestro genoma, que son 3.000 millones de pares de base, ¿ya?, aproximadamente entre un 25, quizás un 30% son genes o secuencias relacionadas con genes, ¿ya? El 75% de nuestro DNA se dice, ¿no es cierto?, está dicho como DNA extragénico. Este es lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el DNA repetitivo, ¿eh? De esos hay un gran porcentaje, ¿no es cierto?, son estructuras altamente repetitivas, y esto es lo que se le ha llamado los genes o los elementos genéticos llamados lines o cines, ¿eh? Y hay varios, ¿no es cierto?, que están también repetidos. Esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, esto es lo que se le ha dado el nombre como DNA basura. De este 25% que tenemos acá, fíjense ustedes que aproximadamente dice 10% de este 25% es el que codifica para proteínas. Entonces, no es la región de la secuencia que codifica directamente a proteínas. El 90% son básicamente estructuras, ¿no es cierto?, que son intrones, la gran mayoría de ellos, o fragmentos de genes o pseudogenes. Y vamos a ver ejemplos de eso. Estos son los genes, ¿no es cierto?, secuencias relacionadas por genes. Entonces, si nosotros vamos a ver nuestro DNA que codifica para proteína dentro de todo nuestro genoma, la información que codifica para proteína es menos de un 2%. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontramos, ¿no es cierto?, dentro de estos elementos repetitivos que encontramos diferentes elementos genéticos. Unos son los llamados cines, son Short Interspersed Nuclear Elements, o los lines, que son los Long Interspersed Nuclear Elements. Ambos, ¿no es cierto?, tienen diferentes tamaños. Los cines son aproximadamente 300 pares de base, existen aproximadamente 1000 copias. Estos también pertenecen a la familia ALU. Son denominados de la familia ALU porque generalmente, ¿no es cierto?, son reconocidos por una enzima de restricción, que es la enzima ALU. Entonces, esto dan cuenta aproximadamente el 10% de nuestro genoma. Son fragmentos, ¿no es cierto?, que están copiados y repetidos y están incluso en algunos medios dentro de intrones y otra cosa. El segundo son la familia de los line. Existe la familia, ¿no es cierto?, KPN. KPN es una enzima de restricción. ¿Ya? Estos tienen un largo de aproximadamente 6 kilobases, ¿ya? Y existe aproximadamente entre 200 y 500 mil el número de copias en nuestro genoma, ¿ya? Y pueden ir desde un 5 a un 12%, ¿no es cierto?, del genoma total. Estos son extremadamente importantes porque básicamente estos lines son retrotramposones, ¿eh? Como ustedes pueden ver aquí, estos son retrotramposones, y son elementos, ¿no es cierto?, que se pueden expresar, codifican para ciertas proteínas, y son elementos, ¿no es cierto?, genéticos que pueden saltar de un lugar a otro dentro del genoma. Los otros son, ¿no es cierto?, estos LTR, ¿ya? Y que básicamente son estructuras tipo lentivirus, perdón, retrovirus, y son elementos, ¿no es cierto?, que están poblando también nuestro genoma. Y hay otros elementos, ¿no es cierto?, como tramposones, ¿no es cierto?, que también son un poco más raros, pero también hay tramposones de ADN en nuestro genoma. Todos estos elementos son elementos, ¿no es cierto?, que aparentemente algunos, los retrotramposones, por ejemplo, tienen la capacidad de estar en un lugar en nuestro genoma y tienen la capacidad de salirse de ese lugar y saltar a otro lugar dentro del genoma. Son capaces de salir del DNA, copiarse e introducirse en otro lugar. Y se supone que estos retrotramposones, ¿no es cierto?, tramposones serían los sintetizadores finos de nuestro genoma.
se cree que estos elementos tienen un rol también en lo que puede ser la expresión de ciertos genes. Se ha visto que algunos de estos están en la cercanía de genes y podrían estar, de cierta manera, modulando la expresión de genes también. Pero esto es más o menos ciertos elementos que encontramos en estos regiones no repetitivas, en ciertos genes. Aquí tenemos el gen de retinoblastoma. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos números que está acá son los diferentes exones de este gen, ¿ya? Y ustedes pueden ver los elementos ALU, como están presentes, ¿no es cierto?, dentro de este gen. Entonces, entre medio de este gen están estos elementos genéticos. Hay ciertos elementos también como los Lyme y, ¿no es cierto?, repeticiones ricas en adenina y timina, ¿ya? Entonces, todos estos elementos están siendo parte del genoma. No es que son elementos, ¿no es cierto?, discretos que están aparte, sino que están introducidos en nuestro genoma. Otra de las estructuras que encontramos en nuestro genoma son pseudogenes. Y son bastante abundantes para ciertos genes. Entonces aquí tenemos el clúster del clúster de genes para mRNA de la cadena pesada de la clase 1 del sistema de histocompatibilidad. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que hay diferentes genes, y aquí encontramos, ¿no es cierto?, todos estos que tienen esta letra Phi aquí, son pseudogenes, ¿ya? Entonces, dentro de esto encontramos bastantes pseudogenes, y lo que se encuentra muchas veces, ¿no es cierto?, en nuestro genoma, es que se encuentran pequeños trozos como de mRNA que han sido insertados, ¿eh? Y esto es lo que hacen los retrotransposones. Muchas veces esta es la estructura de la cadena pesada, ¿no es cierto?, del mRNA para la cadena del complejo de histocompatibilidad. Este es el péptido líder, aquí están los dominios extracelulares, aquí está el dominio transmembrana y este dominio citoplasmático. Este es el mensajero. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, que hay diferentes inserciones de trozos de este mRNA en el genoma. Entonces hay muchos pseudogenes para ciertos genes en nuestro genoma, que están ahí, han sido insertados. Muchos de ellos, la gran mayoría, no se expresa, algunos sí se expresan, pero esto es la estructura de los pseudogenes. Entonces, estos no son genes concretos, aparentemente que han sido reintroducidos en el genoma en algún momento. Entonces, esta es la distribución de nuestro genoma humano. Como ustedes pueden ver, esto es lo que estábamos hablando, estos eran los elementos lines y cines, estos son los porcentajes, ¿no es cierto?, de los elementos tipo retrovirales, estos son los transposones, ¿no es cierto?, de DNA, ¿ya? Hay ciertas regiones repetidas y ¿cómo se llama?, y duplicaciones, ¿no es cierto?, de ciertos segmentos también. Todo esto básicamente es lo que denominamos secuencias repetidas en nuestro genoma, casi el 50%. Hay aproximadamente un 30% más, ¿no es cierto?, que DNA no repetitivo, que no es ni codón ni intrón. Y aquí tenemos, si ustedes se fijan, el 25% que estamos hablando, y esto es lo que codifica para nuestro genoma, que son los aproximadamente 20.000 genes, ¿no es cierto?, que codifican para proteínas, ¿ya? Y de esta información que necesitamos para poder expresar nuestra proteína, la información que finalmente está presente en las proteínas es este 2% que le estábamos hablando. ¿Cómo se generaron estos genes? Bueno, existen diferentes evidencias acerca de cómo se pudieron establecer diferentes genomas en diferentes organismos. Una de ellas, ¿no es cierto?, es que empiezan a introducirse ciertas mutaciones. Esto incluso fue demostrado hace poco en E. coli, que hay ciertas mutaciones que ocurren, pues eso puede ser por un error en la maquinaria de replicación, y lo que ocurre entonces es que va a haber un cambio, ¿no es cierto?, va a haber una mutación dentro de este gen, y ese cambio generalmente, si está en lo que es el marco de lectura de la proteína, va a significar una mutación, ¿no es cierto?, probablemente de un aminoácido, y lo que se cree es que algunos cambios en ciertos aminoácidos, en ciertas proteínas, le pueden conferir a esa proteína una función nueva. Entonces, eso podría ser una innovación genética.
Lo otro que ocurre, ¿no es cierto?, es la duplicación de genes. Esto ha ocurrido aparentemente a través del curso de la evolución varias veces. En algunos momentos existen cierta evidencia que se generaron organismos con el doble de los genes que poseían, y entonces lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que tenemos ahora dos genes que supuestamente cumplen la misma función, y lo que aparentemente ocurre es que uno de los genes se conserva y el segundo gen se utiliza para producir innovación genética. Eso tiene ciertas características que vamos a ver un poco más tarde también. Lo otro que puede haber, lo que se llama intercambio, ¿no es cierto?, de segmentos de DNA, o shuffling de DNA también se le llama en inglés. Y lo que ocurre aquí es que tenemos dos genes, y como ustedes pueden ver, aquí ocurrió, ¿no es cierto?, un intercambio de ciertos segmentos, produciendo dos genes ahora con, ¿no es cierto?, marcos de lectura diferentes, y eso va a implicar entonces generar proteínas que probablemente ahora tienen otra función. Y lo que es muy común en microorganismos, principalmente en bacterias, ¿no es cierto?, en arquea, es la transferencia horizontal de genes, ¿ya? Y aquí lo que ocurre, entonces, si ustedes se fijan, es que hay ciertos organismos que tienen la capacidad de adquirir DNA del ambiente, y una vez que lo adquieren, ¿no es cierto?, son capaces de introducirlo dentro de su genoma, ¿ya? Entonces, esto es lo que se ha visto mucho en microorganismos, que aparentemente, si ustedes se fijan, este gen que está acá, de alguna manera, ¿no es cierto?, pasa a este organismo, y este organismo ahora tiene un nuevo gen, y lo cual le puede conferir ciertas ventajas, ¿no es cierto?, en el nicho ecológico donde ese organismo esté tratando de proliferar. Entonces, esta es lo que se denomina transferencia horizontal de genes, que es extremadamente común. Esto es alguna idea más o menos de lo que estamos hablando. Si ustedes se fijan, entonces aquí tenemos cierta duplicación de genes que da origen a innovaciones genéticas, y lo que se ve, ¿no es cierto?, se ven estos clústeres de genes, ¿ya?, donde se ven, ¿no es cierto?, varios genes que están relacionados entre sí. Si ustedes se fijan, aquí está el grupo, ¿no es cierto?, de la beta-globina. Se ve, ¿no es cierto?, que hay varios genes que están relacionados entre sí, probablemente producto de estas innovaciones genéticas. La otra forma, ¿no es cierto?, de cómo han evolucionado los genomas es a través, ¿no es cierto?, de la evolución y la especiación. Aquí tenemos un organismo ancestral que tiene un determinado gen, que en este caso se denomina el gen G, ¿ya? Y durante el curso de la evolución, entonces, este organismo empiezan a separarse en dos especies diferentes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este gen empieza a cambiar, y lo que tenemos entonces, tenemos ahora una especie A que tiene el gen GA y una especie B que tiene el gen GB, que básicamente realizan una función muy, muy similar en ambas especies, pero tienen secuencias, ¿no es cierto?, tienen pequeñas variaciones en sus secuencias, ¿ya? Esto entonces decimos que el gen A y el gen B son genes ortólogos, ¿ya? Y existe cierta homología entre estos dos genes. ¿Qué pasa cuando tenemos, ¿no es cierto?, una duplicación? Cuando hay una duplicación de genes durante el curso de la evolución, se duplica este gen, ¿ya? Este gen entonces ahora tiene dos formas dentro de este nuevo organismo, ¿no es cierto?, en el cual estos dos genes, uno evoluciona, uno mantiene la función, sin embargo el otro evoluciona con una función completamente nueva, ¿ya? Pero tienen un cierto grado de homología, entonces hablamos, ¿no es cierto?, que estos genes son parálogos, ¿ya? Y lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es una mezcla de estos dos casos, ¿no es cierto?, que tenemos un gen, existe una duplicación, y después existe la especiación, ¿ya? Entonces, aquí todos los genes son homólogos entre sí, sin embargo, ¿no es cierto?, el gen 1A es parálogo, ¿no es cierto?, con el gen 2A y el gen 2B, porque, ¿no es cierto?, todos los genes tienen una función diferente, pero es ortólogo, ¿no es cierto?, al gen 1B, ¿ya? Porque estos dos genes tendrían casi la misma función dentro de esta especie. Esto es importante para poder entender, entonces, cuando ustedes hablan de determinados genes, a ver si son ortólogos o si son parálogos entre diferentes especies, cuando uno hace comparaciones, ¿no es cierto?, de genómica comparada, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo han evolucionado los genes de la beta-globina humana.
¿ya? Entonces, supuestamente este es el gen ancestral, ¿ya? Y este fue el gen, ¿no es cierto?, que dio origen, ¿no es cierto?, a lo que es el clúster de genes actuales que se encuentran, ¿no es cierto?, en mamíferos, ¿ya? Entonces, existían estos protogenes E y el protogen B, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, se duplicaron, es una duplicación de genes y se generaron entonces estos tres diferentes genes, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, estos genes, ¿no es cierto?, son los que están presentes en marsupiales, ¿no es cierto?, y en los que son, ¿no es cierto?, son mamíferos no placentarios, ¿ya? Y en los que son placentarios, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, que tienen un set completamente diferente de genes, pero están todos relacionados entre sí. Entonces aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, aquí están nuestros genes, ¿no es cierto?, en humanos. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, todo el clúster de genes para globina, ¿ya? Como ustedes saben, ¿no es cierto?, estos son los genes para la hemoglobina. Entonces, en diferentes especies, ¿no es cierto?, empiezan a cambiar estos genes, ¿no es cierto?, empiezan a especiarse y de esa manera, ¿no es cierto?, le da las características a los diferentes individuos. Algo similar existe con el clúster de genes Hox, ¿ya? Estos son genes importantes durante la diferenciación, ¿no es cierto?, celular, pero se ha visto, ¿no es cierto?, que en especies, ¿no es cierto?, muy, muy distantes, estas familias de genes, ¿no es cierto?, tienen bastante, ¿no es cierto?, homología entre sí. Y estos son los genes, ¿no es cierto?, que básicamente son importantes, ¿no es cierto?, durante el desarrollo embrionario, y son estos genes que en cierta manera están conservados, ¿no es cierto?, desde brachiostoma, ¿no es cierto?, una especie de pez que se supone que dio origen a todos los cordados, y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, están, desde que se existieron este set de genes han ido variando, pero el programa, ¿no es cierto?, genético se ha mantenido. Ahora vamos a hablar un poco más o menos de lo que es estructura específica de genes. Y una de las grandes diferencias que hay con respecto a la estructura de genes, ¿no es cierto?, entre procariontes y eucariontes, ¿no es cierto?, es que la información en procariontes, ¿no es cierto?, sobre todo para sintetizar proteínas, es una información, ¿no es cierto?, que no está interrumpida, ¿ya? Entonces, los marcos de lectura en procariontes básicamente no contienen intrones, ¿ya? Por supuesto, los primeros genes, ¿no es cierto?, fueron secuenciados en procariontes y hacía mucho sentido, ¿no es cierto?, que se expresaba una información y esa información, ¿no es cierto?, después se traducía a proteína. Cuando se empezaron a estudiar los genes de eucariontes, fue una gran sorpresa encontrar, ¿no es cierto?, que las secuencias que codificaban por proteínas estaban intervenidas por estas otras secuencias. Y a esta secuencia entonces se le dio el nombre de intrones, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces durante el proceso, ¿no es cierto?, de transcripción, que es copiar esta información de DNA en un RNA? Lo que ocurre entonces, ¿no es cierto?, que cuando se transcribe información, el gen se transcribe completo. Se transcribe, ¿no es cierto?, tanto la información presente en los exones como también la información presente en los intrones, ¿ya? Y entonces, una vez que se transcribe, después estos RNA tienen que sufrir un proceso de maduración, que lo vamos a ver en nuestra próxima clase, y lo que hacemos entonces, eliminamos estos intrones y le introducimos el capuchón de 7-metilguanilato, producimos una poliadenilación de este mensajero y le sacamos todos los intrones. Y este RNA maduro entonces es el que se envía al citoplasma, ¿no es cierto?, para poder ser traducido en proteínas. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, ¿no es cierto?, que existe estructuralmente entre genes de procariontes y eucariontes, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la estructura de un gen, ¿ya? Lo que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, es de poder, en un gen, ser capaces de poder identificar todos estos elementos genéticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una región reguladora, un promotor, que lo tenemos más o menos acá. Vamos a ver los sitios de inicio de la transcripción, que básicamente debería ser, ¿no es cierto?, de donde parte el primer exón. Vamos a ver dónde están las regiones 5' no traducidas, el codón de inicio, estos detalles lo vamos a ver un poco más tarde, y después, ¿no es cierto?, incluso debemos ser capaces de ver la señal de poliadenilación. Entonces, si ustedes se fijan, aquí cuando nosotros vemos todo esto es lo que hace un gen. Todos estos elementos son parte de un gen y nosotros deberíamos ser capaces de poder identificar cada uno de estos elementos en la estructura de un gen. Entonces,
cómo está estructurado un gen? Un gen sabemos entonces que es una información lineal, es una información que debe contener diferentes elementos para que este gen pueda ser expresado funcionalmente. ¿Ya? Y lo que tenemos entonces es que tenemos esta región que se llama la región promotora. Esta región se llama región promotora porque promueve, ¿no es cierto?, la transcripción de este gen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la región promotora hay elementos genéticos conservados, ¿ya? Estos elementos genéticos conservados en esta región promotora, ¿no es cierto?, son secuencias que están conservadas y estas secuencias van a ser reconocidas por diferentes proteínas que se denominan factores de transcripción. Esas proteínas van, en cierta manera, a ayudar a posicionar a la RNA polimerasa al sitio de inicio de la transcripción y entonces aquí comienza la transcripción de este gen. Vamos a ver esos detalles en nuestra próxima clase. Hoy día nos vamos a enfocar principalmente en entender la estructura solamente de este gen y no los procesos y mecanismos moleculares que conducen a su expresión. Pero para poder entender esa segunda parte tenemos que entender muy bien la estructura. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, si ustedes se fijan desde aquí, ¿no es cierto?, se empieza a expresar este gen, este transcrito, y este transcrito entonces tiene un primer segmento, ¿no es cierto?, que no se traduce. ¿Ya? Esta es una parte del mRNA, pero esa parte del mRNA no es parte, ¿no es cierto?, de lo que codifica para proteínas, y es por eso, ¿no es cierto?, que este segmento se le llama la región 5' no traducida, o 5' UTR, porque del inglés, ¿no es cierto?, se dice 5' untranslated region. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro primer codón de inicio. Aquí, entonces, estaría nuestro primer AUG, que si lo vemos, ¿no es cierto?, en alguna de las imágenes que vimos anteriormente, ese sería nuestro segmento que tendríamos acá. Este sería el primer ATG acá. Ya, esa sería la región que estaría codificando. Si ustedes se fijan, este gen también tiene estos tres exones, tiene un intrón acá y otro intrón acá. Y entonces eso es lo que estamos tratando de ejemplificar en esta imagen. Aquí entonces estaría nuestro primer AUG. ¿Ya? Entonces aquí sería todo esto sería nuestro primer exón, ¿ya? Y esta imagen, ¿no es cierto?, no es lo más apropiada, porque pareciera, ¿no es cierto?, que esto no es parte del exón, pero sí, esto también es parte del exón. Entonces, todo esto sería el exón 1, este sería el exón 2, y esto sería el exón 3. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro primer intrón. Pueden haber ciertos elementos, ¿no es cierto?, dentro del intrón. Pueden haber secuencias silenciadoras, ¿no es cierto?, dentro de los intrones también, secuencias reguladoras. Y entonces, finalmente, ¿no es cierto?, aquí tenemos el segundo exón, otro intrón, y aquí tenemos el tercer exón. ¿Ya? Dentro, ¿no es cierto?, entonces, si aquí empieza el primer ATG, aquí es donde termina, ¿no es cierto?, el marco de lectura. Entonces, la información para codificar la proteína va de acá a acá, después se salta de acá a acá, después se salta de acá hasta acá. ¿Qué es lo que ocurre durante el proceso de maduración, ¿no es cierto?, de el mensajero cuando se expresa? Estos intrones entonces son eliminados. Y entonces aquí tenemos nuestro codón de parada y aquí tenemos el 3' UTR. Y aquí está entonces lo que se llama la señal de poliadenilación. Esta señal de poliadenilación, vamos a ver más tarde, tiene una secuencia particular. Esa secuencia particular es la secuencia AATAAA. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, entonces aquí tenemos nuestro codón de parada y si nos fijamos y seguimos hacia acá abajo, ¿no es cierto?, aquí existe una secuencia que es muy parecida a una secuencia de poliadenilación, que sería aquí, ATAAA. Esa sería la secuencia de poliadenilación. Esa secuencia da la señal para que una vez que se esté transcribiendo ese RNA, el RNA se corte aproximadamente unos 20 nucleótidos corriente abajo y entonces después nuestro gen se va a poliadenilar durante el proceso de transcripción. Pero esta secuencia es importante porque esta secuencia de poliadenilación debe estar presente, ¿no es cierto?, en un gen para tener un gen funcional. Entonces estos son los elementos estructurales de un gen y entonces esto que tenemos acá es lo que denominamos una unidad transcripcional. Una de las cosas que encontramos entonces, ¿no es cierto?, en los genes de eucarionte, ¿no es cierto?, es elementos, ¿no es cierto?, que intervienen en los exones, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos intrones. ¿Ya? Estos intrones, ¿no es cierto?, pueden ser muy pequeños en el caso de los genes de la globina, ¿no es cierto?, un gen de 2000 nucleótidos,
tiene ciertas regiones que intervienen, pero si ustedes se fijan, en algunos casos, ¿no es cierto?, los intrones pueden ser, ¿no es cierto?, varios miles, y si no cientos de miles, ¿no es cierto?, de nucleótidos que están interviniendo esta información. Entonces la pregunta que quizás tendríamos que hacernos es ¿por qué es necesario esto? Porque cuando se transcribe el gen, lo que nosotros vamos a transcribir, ¿no es cierto?, es esto, vamos a copiar toda esta información, ¿no es cierto?, que está en el DNA a RNA. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la cantidad de nucleótidos que vamos a tener que gastar para poder producir este mensajero es alta, porque los intrones también se transcriben. Entonces, ¿cuál es la idea de poder gastarse tremenda cantidad, ¿no es cierto?, de energía? Porque para la célula, ¿no es cierto?, los nucleótidos le cuestan caro, tienen un costo energético significativo. Entonces, ¿cuál es la idea, ¿no es cierto?, de poder tener genes, ¿no es cierto?, intervenidos por esta secuencia que en el fondo al final no codifican para proteínas. Entonces, esto es más o menos lo que es la estructura y la expresión del gen. Entonces aquí tenemos nuestro promotor. Si ustedes se fijan, esta es la región 5'. Este es el exón 1, aquí hay un intrón, exón 2, otro intrón, exón 3. ¿Ya? Aquí termina el marco de lectura y entonces aquí está la señal de poliadenilación. ¿Ya? Entonces esta es la estructura. ¿Por qué? Entonces tenemos dos intrones. Estos intrones, entonces, si ustedes se fijan, lo interesante, ¿no es cierto?, de los intrones es que nos permite intercambiar exones una vez que se produce la maduración de este mensajero. Cuando producimos la maduración de este mensajero, ¿no es cierto?, aquí le hemos sacado los dos intrones, pero lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que yo me puedo saltar y de este intrón me puedo saltar este que tenemos acá. Eso se ha visto que cuando se estudian los RNA mensajeros, ¿no es cierto?, la expresión de ese gen en diferentes tipos celulares, vemos que eso muchas veces ocurre. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, este es el gen de la alfa-tropomiosina, es un gen estructural que se expresa, ¿no es cierto?, en tejido muscular y también se expresa, ¿no es cierto?, en otros tipos celulares. Y si ustedes se fijan en músculo estriado, es muy diferente, ¿no es cierto?, la expresión de ese gen en músculo liso. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los diferentes exones, este es el exón 1, este es el exón 2, este es el exón 3, y si ustedes se fijan, el exón 2 solamente está presente en músculo liso, no está presente en músculo estriado. ¿Ya? Y si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, hay ciertos mensajeros, ¿no es cierto?, que tienen un gen en un tejido, en otro tipo celular, ¿no es cierto?, no lo expresa. Eso entonces es lo que se llama un splicing alternativo o un empalme alternativo de los exones. ¿Qué implica eso entonces? Que a partir de un mismo gen yo voy a generar diferentes mRNA mensajeros y al generar diferentes mRNA mensajeros probablemente voy a cambiar la estructura de la proteína y de esa manera voy a tener una mayor diversidad proteica. Entonces es así como hay genes, ¿no es cierto?, que son procesados, ¿no es cierto?, de diferentes maneras. Algunos son altamente procesados y muchas veces de un solo gen yo puedo tener miles de diferentes proteínas. Pero el promedio, ¿no es cierto?, es aproximadamente que cada gen da en promedio entre 3 a 10 diferentes formas, ¿no es cierto?, de mRNA mensajero por este empalme alternativo, y se calcula entonces que en nuestro genoma de aproximadamente 20.000 genes nosotros vamos a generar aproximadamente 100.000 diferentes proteínas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la secuencia aminoácidica de estas proteínas, la secuencia primaria. La estructura primaria de proteína, perdón. Entonces nuestro genoma, como ustedes pueden ver, esto es un resumen, ¿no es cierto?, del genoma humano. Aquí lo que tenemos es que son aproximadamente 3.2 mil millones de pares de base. El número de genes, ¿no es cierto?, son aproximadamente 25.000, este número ahora quizás un poco más bajo. El gen más largo tiene aproximadamente 2.4 millones de nucleótidos, ¿ya? El promedio, ¿no es cierto?, del tamaño de un gen son 27.000 nucleótidos. El gen más pequeño, ¿no es cierto?, tiene un solo exón. El gen con mayor número de exones son 178 exones. ¿Ya? El promedio de exones por gen son aproximadamente 10. ¿Ya? El exón más largo, ¿no es cierto?, son 17.000 pares de base. El promedio del tamaño del exón son 145 nucleótidos. Y hay un número importante, ¿no es cierto?, de pseudogenes, ¿eh? Aproximadamente más de 20.000 pseudogenes.
El porcentaje, ¿no es cierto?, de la secuencia de DNA en nuestro genoma que codifica proteínas es aproximadamente 1,5%, habíamos dicho un 2 nosotros antes, pero esos son más o menos los valores aproximados. El porcentaje de DNA en otras secuencias altamente conservadas, ¿no es cierto?, un 3,5%, y aproximadamente el 50% de nuestro genoma son estas secuencias altamente repetitivas que habíamos nombrado anteriormente. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos este gen? Con este gen, entonces, lo que va a ocurrir es que se va a expresar a proteínas. Y finalmente son las proteínas, entonces, las que llevan a cabo la función biológica, ¿ya? Entonces, aquí, esto es para poder ejemplificarles, ¿no es cierto?, de que finalmente la información en la expresión de este gen, ¿no es cierto?, se transforma, ¿no es cierto?, en una proteína, generalmente, para aquellos genes que codifican proteínas, que es la mayoría de los genes presentes en los genomas de diferentes organismos, y lo que sabemos, ¿no es cierto?, que esa proteína, esa información que tienen estos diferentes genes en todos los diferentes organismos es universal, ¿ya? Aquí tenemos el marco de lectura, ¿ya? Este no es un gen, esta es la secuencia del marco de lectura, ¿no es cierto?, para la proteína verde fluorescente. Es una proteína que se utiliza mucho en biología, que codifica, ¿no es cierto?, para una estructura de este barril beta, y en el cual, en el centro, ¿no es cierto?, de este barril beta se establece por las cadenas laterales de los aminoácidos un grupo cromóforo, que si le ponemos luz azul, ¿no es cierto?, se excita este grupo cromóforo, y cuando decae esa energía, ¿no es cierto?, se produce luz verde. Esto fue descubierto, ¿no es cierto?, por este señor Osamu Shimomura, ¿no es cierto?, en este organismo que se llama Guara Victoria, ¿ya? Y él lo primero que reportó, ¿no es cierto?, es que la fluorescencia verde que se veía en Guara Victoria era producida por una proteína. Eso dio paso, ¿no es cierto?, para poder determinar, ¿no es cierto?, que esta secuencia entonces podría ser utilizada para poder marcar ciertas proteínas en ciertos individuos, y este señor Martin Chalfie fue el primero en utilizar la información que había sido secuenciada por otra persona e introducirla, ¿no es cierto?, en el gusano que habíamos visto hace un rato atrás, que se llamaba Sinorhabditis elegans. Fue el primero en demostrarlo, y este señor Roger Shen dijo, bueno, yo puedo hacer evolucionar in vitro esta secuencia, y generó entonces después proteínas, ¿no es cierto?, con diferentes colores. Hoy día tenemos básicamente proteínas fluorescentes de diferentes colores que podemos mezclar para poder, ¿no es cierto?, hacer diferentes estudios. Pero ¿por qué se pudo hacer esto? Gracias a la universalidad del código genético, ¿ya? Lo que implica entonces es que esta información que yo tomé de esta medusa la puedo expresar en bacterias, la puedo expresar en peces y las puedo expresar en mamíferos, y ambos leen el código genético de la misma manera, porque el código genético es universal. Entonces, es la expresión de esos genes entonces lo que importa, ¿ya? Esto es, ahora vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, de las secuencias, ¿no es cierto?, de la parte de los genes que codifican para estas proteínas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, este es el gen de leptina. Leptina es una hormona producida por tejido adiposo que actúa a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, y básicamente es la hormona de la saciedad. Le dice a nuestro hipotálamo que tenemos que parar de comer, porque básicamente tenemos una reserva energética, ¿no es cierto?, importante en nuestro cuerpo. Es importante, ¿no es cierto?, esta hormona, porque además, ¿no es cierto?, tiene otras relaciones también en el hipotálamo, ¿no es cierto?, y entre otras de las cosas que regula es la reproducción. Sobre todo, ¿no es cierto?, para poder mantener el ciclo menstrual se requiere una cierta cantidad de energía, y si es que no hay tejido graso, ¿no es cierto?, básicamente se apaga el eje hipotálamo pituitaria ovario. Ese es el rol que tiene esta hormona. Y, por supuesto, es una hormona que está presente, ¿no es cierto?, en todos los mamíferos, y aquí vemos, ¿no es cierto?, la relación entre este gen, ¿no es cierto?, entre humano, chimpancé, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, y gorila. Como ustedes pueden ver, hay una diferencia aquí entre el humano y el chimpancé, pero debido, ¿no es cierto?, que el código genético es redundante, ¿no es cierto?, es un código que es degenerado, entonces básicamente este codón y este codón codifican ambos para glutamina, ¿ya? En el caso del gorila, ¿no es cierto?, la secuencia es A, y en el humano, ¿no es cierto?, se cambió esa A por una G, pero básicamente esta mutación, este cambio, ¿no es cierto?, no significa un cambio en la secuencia aminosídica,
Entonces, ¿no es cierto? Esto es básicamente un polimorfismo que podría decirse entre diferentes especies. Entre humanos y chimpancé, aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí hay otras secuencias, ¿no es cierto? Esta es la misma proteína. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que aquí tenemos la secuencia AAA que codifica para lisina, ¿no es cierto?, en humano, ¿no es cierto?, y en chimpancé codifica para AAG, también codifica para lisina, ¿ya? Entonces hay ciertas diferencias. Y si ustedes se fijan, aquí también hay diferencias, son dos diferencias, ¿no es cierto?, que caen en el tercer nucleótido, que el tercer nucleótido, ¿no es cierto?, cambiar, pero sin cambiar el aminoácido que está codificando, ¿ya? Donde hay una diferencia, ¿no es cierto?, aquí valina y metionina, ¿no es cierto?, aquí sería GTG y aquí sería ATG, ¿ya? En el gorila la secuencia sería ATG, entonces aparentemente, ¿no es cierto?, fue el chimpancé el que cambió la A por la G. Entonces esto es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que a pesar de que estos genes son altamente conservados, existen ciertas diferencias, ¿no es cierto?, en las regiones que codifican para proteína entre diferentes genes, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo la información genética trata de ser conservada en los genes. Aquí tenemos el ratón y el humano, ¿ya? Y vemos, ¿no es cierto?, que aquí esto es el exón, ¿ya? Esta secuencia de acá es el exón, que es la parte del gen que está codificando para proteínas. Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, hay pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, muy pocas diferencias, porque resulta que esta es la región del gen que básicamente tiene que ser conservada, está bajo la presión evolutiva. Si yo altero mucho esta información, voy a perder la información en ese gen y probablemente, ¿no es cierto?, el gen se inactiva, se produce un mutante y básicamente ese probablemente no va a ser viable desde el punto de vista reproductivo. Por lo tanto, esa mutación no se pasa a la progenie. Sin embargo, aquí tenemos la secuencia de los intrones, fíjense que el borde, ¿no es cierto?, es conservado, pero después, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de variabilidad dentro de lo que son los intrones. ¿Por qué? Porque esta secuencia, ¿no es cierto?, no va a codificar, algunos quizás son importantes, ¿no es cierto?, para poder producir el splicing, pero aquí entonces vemos, ¿no es cierto?, que hay una gran variabilidad dentro de los intrones. Eso para poder entender un poco la estructura de diferentes genes y cómo se conserva la información durante la especiación. Entonces, a partir del genotipo, nosotros obtenemos el fenotipo, ¿ya? El fenotipo del organismo, entonces, va a depender, ¿no es cierto?, del fenotipo de sus órganos o de sus tejidos, el cual va a depender del fenotipo de sus células, ¿ya? Y el fenotipo de la célula va a depender, ¿no es cierto?, de los genes que se expresen en esas células, porque aquí se dice en la estructura química interna celular, y va a depender entonces, ¿no es cierto?, de las proteínas que expresen, en este caso enzimas o proteínas estructurales, ¿ya? La estructura de la enzima entonces va a depender, ¿no es cierto?, de la secuencia aminoácidica que tenga, y lo cual determina la estructura tridimensional de esa proteína y está determinada por la secuencia aminoácidica, y la estructura aminoácidica entonces está determinada por el genotipo. Entonces, finalmente, la información que tenemos en nuestros genes, ¿no es cierto?, es lo que se va a expresar, ¿ya? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no es cierto?, pero en reversa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro genoma, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, 46 cromosomas, tenemos miles de genes, aproximadamente 20.000. Estos genes información está codificada, ¿no es cierto?, en la secuencia nucleotídica que está en el DNA. Esta secuencia nucleotídica, ¿no es cierto?, me va a codificar para ciertos codones, ¿no es cierto?, lo cual me va a dar la estructura aminoácidica primaria, y las proteínas, ¿no es cierto?, van a ser sintetizadas a partir de esta información, ¿no? Y esta cohorte, ¿no es cierto?, de proteínas que se expresa en un determinado célula, ¿no es cierto?, va a determinar el fenotipo de ese tejido. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los codones, en este caso, la importancia, ¿no es cierto?, de los codones para codificar fenilalanina. Esto no tiene mucha relación, es solamente para demostrar, ¿no es cierto?, que la fenilalanina es un aminoácido esencial, tiene que ser administrado en nuestra dieta, nosotros no somos capaces de producirlo, es parte de los aminoácidos esenciales, ¿ya? Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que existen hay un cierto sistema enzimático, ¿no es cierto?, que es capaz de tomar esta fenilalanina y la convierte en tirosina, ¿no es cierto?, y a partir de la tirosina se pueden producir diferentes hormonas, ¿no es cierto?, diferentes precursores para
hormona tiroidea, melanina, epinefrina y norepinefrina. Y existe todo un mecanismo, ¿no es cierto?, para poder convertir, ¿no es cierto?, esta fenilalanina, ¿no es cierto?, y convertirla en estas cosas y también degradarla. Cuando hay ciertas mutaciones, las enzimas que convierten la fenilalanina, ¿no es cierto?, se producen fenilcetonas tóxicas. Estas fenilcetonas tóxicas son dañinas para el sistema nervioso central y producen retardo mental grave, ¿ya? Es por eso que existen ciertas personas que se llaman fenilcetonúricos. Si ustedes ven los envases de las bebidas diet, dice fenilcetonúricos, cuidado, esto contiene fenilalanina, es porque las personas que tienen los fenilcetonúricos, ¿no es cierto?, tienen que tener una dieta muy controlada de fenilalanina, porque si tienen mucho en su dieta, se convierten en estas fenilcetonas tóxicas y puede producir un retardo mental, ¿no? Entonces los bebés cuando nacen generalmente se les chequea, ¿no es cierto?, si es que contienen o no contienen, ¿no es cierto?, la enzima, y si contienen la enzima entonces tienen que tener una dieta especial para no terminar en un retardo mental grave. Otras características de esto son las bases moleculares del albinismo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ciertas enzimas, ¿no es cierto?, que producen el pigmento que es melanina, ¿ya? Y por supuesto, ¿no es cierto?, tenemos dos alelos porque tenemos dos series de cromosomas, por lo tanto tenemos dos genes para producir esta enzima, que transforma la tirosina en melanina, ¿ya? Cuando producimos la melanina, entonces tenemos una célula pigmentada. Bueno, hay ciertas personas, ¿no es cierto?, que tienen un alelo mutado. Cuando un alelo mutado no pasa absolutamente nada, porque el alelo normal produce la enzima, ¿no es cierto?, y todavía tenemos la célula pigmentada. Pero cuando tenemos los dos alelos mutados, entonces no vamos a producir la enzima, por lo tanto no transformamos la tirosina en melanina y tenemos una célula albina, ¿ya? En ese caso, entonces, ¿no es cierto?, tenemos estos ejemplos de diferentes mamíferos, ¿no es cierto?, que son albinos, y se produce, ¿no es cierto?, porque de alguna manera hubo un cambio de información en la expresión de ese gen. Por lo tanto, es la expresión, entonces, de estos genes en proteínas lo que va a determinar el fenotipo. Y así, entonces, vamos probablemente en la próxima clase poder explicar, ¿no es cierto?, a qué se debe, pero las diferencias que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestras características fenotípicas, depende, ¿no es cierto?, del set de genes que tenemos en nuestro cromosoma. Y con esa diapositiva, entonces, terminamos la clase de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Aló? Profesor, ¿Sí? tengo una duda. Dígame. Para toda la especie viviente ¿es el mismo codón de inicio y el mismo codón de término? ¿O no? Para toda la especie sí. Hay dos, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle quizás más adelante, pero el código genético es universal, ¿ya? Entonces, el código, el codón de inicio, tanto en procariontes como en eucariontes, generalmente es el codón ATG, ¿ya? Vamos a ver más adelante cuando nosotros estudiemos el código genético, ustedes lo pueden ver también, ¿no es cierto?, en algún libro o en internet, van a ver, ¿no es cierto?, que para ciertos aminoácidos tienen diferentes codones. Hay dos aminoácidos para los cuales existe un solo codón. Uno es metionina y el otro es triptófano, ¿ya? Metionina, el codón para metionina es ATG. Para la mayoría de los genes es ATG. Pero hay ciertos genes que son capaces de iniciar la traducción, ¿no es cierto?, en un codón que no sea ATG, ¿ya? Entonces, para toda la especie, ATG codifica para metionina, ¿ya? Eso para responder tu pregunta de forma directa. Sin embargo, no todos los genes, la gran mayoría, pero no todos, hay ciertas excepciones, ¿no es cierto?, en los cuales hay genes que no comienzan con ATG. No sé si te quedó clara la respuesta, pero eso más o menos es lo que sabemos. Sí, profe, pero mi consulta es por qué es ATG y no puede ser AUG, como es ARN. Perdón. Sí, tienes completamente toda la razón. Lo que ocurre es que estamos hablando a nivel de gen todavía. ¿Me entiendes tú? Y en el gen, DNA, ¿ya? Una vez que el gen se traduce, ¿no es cierto? Se traduce y ahí, ¿no es cierto?, la T se cambia a uracilo. Pero como la clase de hoy día estamos hablando de
genes que es DNA, es por eso, ¿no es cierto?, que estamos hablando de ATG. Es súper interesante tu pregunta, porque además, cuando nosotros, los que trabajamos en biología molecular, generalmente no trabajamos con RNA, ¿ya? Porque el RNA es muy difícil de manipular. Lo que tenemos son herramientas para manipular el DNA. Entonces, cuando nosotros, en nuestro vocablo técnico, generalmente hablamos, ¿no es cierto?, que el codón es el ATG, porque siempre estamos trabajando con la molécula de DNA y no con la molécula de RNA. Pero por hoy día, ¿no es cierto?, es debido a que estamos trabajando con la molécula de ADN. Pero el codón real es AUG. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos, si no tenemos más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Yo le voy a, la próxima semana, entonces, vamos a hacer un llamado igual para juntarnos, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana, perdón, a las 8:30 de la mañana, y en caso que tengan alguna pregunta con respecto a la prueba, y si es que